Déjeme saludar al querido Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo. José Reveles, autor de libros como este, el más reciente que le recomiendo, Necropolítica y Narcogobierno. Nuevas dinámicas de poder en México, dice Pepe Reveles, a quien saludo con todo el respeto, la admiración y el cariño de siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy buenos días, todo muy bien, aquí a la orden, estamos pues con la llegada de Carlos Ahumada, vamos a analizar este asunto y bueno, y la petición de México otra vez de que se controlen las armas desde Estados Unidos, ¿no? Porque está muy grave el tema, sobre todo después del atentado a Donald Trump. Claro que sí, y agrégale, porque la mañanera sigue marcando la agenda, tanto en México como en Estados Unidos en este sentido. Agrégale la tarea que dice el presidente que quedará para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en el tema de la extorsión. El presidente admite que en el tema de la extorsión no se ha podido avanzar en nuestro país en este sexenio. Déjame saludar también al maestro Francisco Cruz, al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria. Vamos a tener en la mesa cerca de 100 años de periodismo, de experiencia conjunta, y saludo con mucho gusto al autor de libros como Las Damas del Poder, su más reciente libro, y su anterior libro, que también está en circulación, que también lo puede buscar, García Luna, El Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Pepe, un abrazote también para los dos. Licenciado Gutiérrez Priego, que sé que se va a sumar en un ratito, sino que ya llegó, pero además súmale que está próxima la liberación de Osiel Cárdenas Guillén, el creador de los Zetas, la jefe máximo, capo máximo del cártel del Golfo. Así que hay una serie de temas importantísimos, Vicente, pero aquí estamos. Es la mesa de maestros a la que llegará seguramente en cualquier momento el abogado César Gutiérrez Priego también. La mesa de seguridad, temas de seguridad, de crimen organizado. Pues tú dices por dónde le entramos, Pepe. Pues yo creo que tendríamos que decir que qué bueno que se allanó a la extradición eh, Carlos Ahumada, un hombre de 60 años que hace, hace 20 marcó una agenda muy importante con respecto a la entrega de dineros al viejo PRD y sus representantes, ¿no? A René Bejarano y a Carlos Simas, y que pues pasó años en prisión en México, luego en La Habana y después finalmente también en Argentina, y que ahora regresa extraditado a México para enfrentar todavía un par de asuntos que creo que son muy importantes. Tendría que cumplir un año, 10 meses y 23 días de prisión que le faltarían en México, aunque trae amparos para no ir a la cárcel inmediatamente. Tiene que enfrentar, según la Fiscalía de la Ciudad de México, esta falta del año y fracción, casi 2 años en prisión, por un lado, y por otro lado, pues una reparación del daño de cerca de 30 millones de pesos por fraude genérico que habría cometido en varias situaciones con delegaciones de la Ciudad de México. Entonces, su abogado, Enrique Ortiz Garza, agradeció que se le permitiera irse a su casa, llegó al aeropuerto, fue a, la, a, la, a las instalaciones de la Fiscalía en el propio aeropuerto, donde se le examinó para que viniera, se viera que llegó pues, sano, con
con, con la posibilidad de irse directamente a su casa, pero presentarse hoy mismo ante autoridades porque tiene que responder por varias situaciones todavía en nuestro país, ¿no? Hay un, eh, todo se manejó con pinzas como si se tratara de alguien que, bueno, viene realmente protegido por la justicia, está amparado y no va a la cárcel. Pero es curioso que esté nuevamente en México, pues 20 años después de aquellos escándalos, ¿no? Creo que será muy importante el desarrollo de su caso, porque no ha terminado de cumplir con las acusaciones que se le hicieron en su momento, ¿no? Entonces creo que va a ocupar muchísimos titulares en México por lo que representa regresar toda aquella historia de su relación sentimental con Rosario Robles, que después ella misma lo acusó en la estafa maestra de extorsión, de otros delitos, y los que están vivos serían estos dos, ¿no? El cumplir con la cárcel y el de responder por fraude genérico por 30 millones, que no es cualquier cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo Oye, que oye, Pepe, está déjame. empezando, su caso está empezando, no está terminando, está empezando en México. Oye, déjame hacer un paréntesis para decir que noticia de último minuto y los detalles están en desarrollo. También en Estados Unidos hay corruptos y muchos, porque luego desde Estados Unidos tienen esta soberbia de apuntar el dedo hacia el sur. Pues no. En Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez, señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en innumerables conferencias matutinas en las mañaneras, ha sido declarado culpable por soborno, fraude y extorsión. Ha sido declarado culpable de 18 cargos de corrupción después de que se le encontraran lingotes de oro, así como me escucha, lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su casa. Digo, un emblemático el personaje para Estados Unidos y para México. Y yo insisto, porque hablamos de temas normalmente o regularmente o con más frecuencia de temas de corrupción hacia México o hacia el sur, pero allá está la cosa también que arde. Perdón por la interrupción, Pepe. No, pero por supuesto que es muy importante, sobre todo porque se está confirmando pues este hallazgo de cientos de miles de dólares y los lingotes de oro, que bueno, parece un asunto de la vieja escuela, ¿no? Y creo que todo esto se junta con esta intención también de México a propósito del atentado contra Donald Trump, pues de hacer algo con lo de las armas, ¿no? De que Estados Unidos controle un poquito esta proliferación de armas de alto poder que pueden llegar hasta un atentado contra un candidato presidencial, como acaba No, de ocurrir con Donald Trump, aunque haya sospecha de pues una cercanía con el autoatentado, pero eso ocurrió y no fue abatido el jovencito que está acusado de haber hecho este atentado y ahí se termina ya la investigación por lo menos del primer momento del atentado que está levantando la figura de Donald Trump sobre, sobre el demócrata Joe Biden, pues este atentado le da muchísimo aire, ¿no? Verlo herido cerca de la oreja con sangre, luego
levantar el puño en vez de hacer otra cosa, ¿no? Como que lo convierte en un héroe, ¿no? Y todo esto da mucho en qué pensar, pero la realidad es que ahí está la violencia desatada también en los Estados Unidos frente a la elección de próximo noviembre, del presidente de la República. Yo no tendría muchas esperanzas ante el llamado desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón en esto del control de las armas. Por el dinero, por los millones de dólares que le mete en sobornos políticos la NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, a estos políticos corruptos como el senador Bon Menéndez, que le decía este demócrata de Nueva Jersey, ya declarado culpable por el caso de corrupción, así como lo consigna nuestro colega Jesús García desde Estados Unidos. Querido Paco, voy con tus comentarios, tus opiniones sobre los temas que van quedando en esta mesa de maestros. Vicente, Pepe, mira, pues nada más que temas, pero mira, vamos a ponerle orden. Primero, Bob Menéndez, lo agarraron, pero además como un ladrón cualquiera. Tenía dinero, casi $480,000 escondidos en efectivo, en la ropa, en zapatos, en una caja fuerte, los lingotes de oro en su auto, es decir, un ladrón cualquiera. Con tanto poder, fue uno de los senadores más poderosos en Estados Unidos, utilizó su cargo para eso, para robar a través del tráfico de influencias, a través del tráfico de poder. Así que este senador que es, o lo llaman de los antimexicanos, es un ladrón cualquiera, ya declarado culpable y que puede pasar toda la vida en la cárcel, o lo que le quede de vida lo puede pasar en la cárcel. Dicen que puede alcanzar hasta 222 años. Así que lo agarran como este poderoso senador, como un ladrón. Vicente, es el primer caso. Para que veamos quiénes son los enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Hablamos en su momento de la corrupción de la DEA, ahora corrupción en el Congreso de Estados Unidos, que es esa en toda la amplitud. No, Bob Menéndez no es un senador cualquiera, así que eso representa como representa la corrupción en la DEA. Y ese es por un lado. Por el otro, el caso de Ahumada, luego vamos a las armas, mira, pero el caso de Ahumada, de Carlos Ahumada Kurtz, debe ser emblemático, Vicente, por todo lo que representa y porque no podemos quitar su nombre del lado de Rosario Robles Berlanga. Ciertamente, mira, podemos reconstruir la vida de Rosario y la vida de Carlos Ahumada Kurtz a partir de 2000, cuando se conocen, se reúnen en 4 ocasiones posteriores después de conocerse y empiezan un romance, por lo menos que dura hasta 2004, y un romance que lleva a que Rosario Robles Berlanga le saque por lo menos 600 millones de pesos para inyectarle en su momento a lo que era el PRD, a campañas del Partido de la Revolución Democrática, y hace que el liderazgo de Rosario Robles Berlanga en el PRD sea amenazado por este escándalo, tanto que la obligan a renunciar. Si no hubiera renunciado, la hubieran despedido. Primero se habló de 400 millones de pesos y luego se habló de 600, y en uno de sus libros, Ahumada Kurtz, en Derecho de Réplica, sí, aclara que son 600 millones que entregó para varias campañas. A cambio, ¿qué le entregaron? Obras de algunas delegaciones, ahora son alcaldías, de la Ciudad de México, como Tláhuac, Gustavo Amadero, que es por lo que lo acusan de fraude genérico, porque las obras o no se terminaron o fueron muy caras, pero tenemos a un hombre que no se puede desligar de Rosario, y Pepe ya lo dijo, es el hombre que firma o que graba la entrega de fajos de billetes a Carlos Imaz Gisbert y al maestro René Bejarano, y eso sirve
para golpear directamente al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Así que tenemos un binomio que a su manera, con sus formas, ella como lideresa del PRD, él como un exitoso empresario, quisieron golpear a Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos en qué termina todo esto, rompiendo Rosario Robles con, con Andrés Manuel López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador echándola de su lado, y se queda a la deriva hasta que la rescata ¿quién? El PRI, a través del PRI de Enrique Peña Nieto. Ya conocemos la historia del PRI, una historia de corrupción violenta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios más, más corrompidos de este país. Y eso ya es mucho que decir, de que tenemos presidentes ladrones, pero en serio. Así que esa es la historia de Carlos Ahumada, a margen que llegue hoy con una lluvia de amparos, que lo busquen como 91 autoridades, que le quede un año y casi 11 meses en prisión. Tenemos a un hombre que no podemos separar de la historia reciente de este país, porque atacó directamente a un hombre que buscaba la presidencia de la República, que tenía una lucha desde entonces, a Manuel López Obrador. Así que Carlos Ahumada Kurtz es un hombre importantísimo, importantísimo a partir de 2004, que es cuando se desata el escándalo de la entrega de fajos de billetes. Yo recuerdo en aquella época eran más o menos lo que le habían confiscado al maestro René Bejarano, eran como 35,000 que los guardaba, como vimos ahora Bob Menéndez, en su saco o en un portafolios. Así que, y eso le costó la vida política al maestro René Bejarano, y esto le está costando la vida política a Bob Menéndez, ¿sí? Que fue un 4 que le tendió Rosario Robles, no importa lo que sea, ¿sí? El senador Bob Menéndez aceptó dinero en efectivo, tenía dinero en efectivo, el maestro René Bejarano aceptó dinero en efectivo, tenía el dinero en efectivo, y lo pescaron grabando, y ahí se denota lo que llamamos hoy los videoescándalos, y a René Bejarano, que sería conocido como el señor de las ligas por los fajos de billetes que llevaba con ligas. Así que tenemos en el caso de René Bejarano y Carlos Ahumada Kurtz, Rosario Robles y Carlos Imas Gisbert, como 600 millones de pesos que nadie sabe a dónde quedaron, y que le trataban en parte de endilgar como 200 millones a Andrés Manuel López Obrador. Los 200 millones, por cierto, nunca aparecieron, nadie los pudo documentar, y nace una guerra sucia contra el hombre que hoy es el presidente de la República, Vicente. Así que no podemos separar a uno, a Carlos Ahumada Kurtz, de Rosario Robles, ni de Andrés Manuel López Obrador. Están ligados los tres a la historia reciente de este país. Y mira, y lo de las armas, López Obrador, pueden decir lo que quieran, pero es muy claro. Por lo menos hay cálculos de que cada año 200,000 nuevas armas entran a este país de contrabando desde Estados Unidos. Y que también hay datos, porque los ofreció en su momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el tráfico de armas le ha costado a México por lo menos 16,000 millones de dólares. Por lo menos 16,000. Y se calcula que en México hay como unas 16 millones de armas que han entrado de contrabando. Nadie sabe a dónde están, qué tipo de armas entran a México: AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Barrett, fusiles AR-15, lanzacohetes, lanzagranadas. Así que tienes todo un cultivo de la posición del presidente, que es muy clara. Mira, y lo hemos dicho aquí en esta mesa, si lograran reducir en un poco el tráfico de armas, la violencia disminuiría de inmediato. ¿Qué de las tareas? El presidente lo dice, no lo dice con el crimen organizado, pero ¿qué es la extorsión o el cobro de piso sino crimen organizado? Y es una tarea pendiente, lo está reconociendo el presidente, y hay que decirlo, y esa es la gravedad del tráfico de armas, Vicente. Así que tenemos un cultivo para echar y para aventar para arriba. Así es, y por esta admisión del presidente sobre la extorsión y la tarea que quedará pendiente para el próximo gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum,
es que leía con atención también lo que escribía en su columna de La Silla Rota el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, y sobre todo, gran amigo de su servidor y de esta casa, a quien saludo con mucho gusto. Querido César, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, con el placer de saludar a los maestros Paco y Pepe. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Dices en tu columna, la impunidad, el gran desafío de hoy en México. Se requiere de mano dura por parte de la autoridad responsable de la seguridad pública, la persecución del delito y de los órganos jurisdiccionales. Si bien el presidente dice que se ha avanzado, el tema que quedará pendiente es la extorsión y bueno, los temas que ya seguramente también escuchaste que están sobre la mesa. Escucho tus comentarios, tus opiniones, tus apuntes, César. Fíjate, Vicente, creo que la gente cuando escucha las noticias que hay detenciones de miembros de la delincuencia organizada, le da gusto, pero lo que necesitan es que se solucionen las problemáticas que se viven en el día a día. Y uno de esos grandes problemas es la extorsión. Y desafortunadamente la extorsión ni siquiera es considerado un delito grave. Entonces, no importa que tú presentes una denuncia, de todas maneras el extorsionador puede quedar en libertad o puede llevar un proceso muy corto, donde incluso la penalidad no sea de aquellas que tiene una restricción por ser mayor a 5 años, y este nuevo sistema le da la posibilidad incluso de estar en la calle a las pocas semanas o a los pocos meses. ¿Dónde viene el grave problema? Pues lo que se vive en el día a día, que la gente lo que quiere es mayores estructuras en cuanto a la seguridad, pero sobre todo en la investigación del delito. ¿Y dónde viene el problema que tenemos en nuestro país cuando la policía no tiene facultades de investigación y tú realizas detenciones donde no se les da el seguimiento? Pues por supuesto que vemos en el día a día que la gente termina mejor cerrando negocios porque se siente desesperada ante este tipo de situaciones. Y estos son delitos del fuero común, queda completamente claro. ¿Por qué? Porque a menos de que tú puedas realmente realizar una investigación donde las grandes mafias, ¿no?, a nivel nacional o internacional sean las encargadas de esta extorsión, pues por supuesto que no podrás tú hacerlo un delito del orden federal cuando los mismos códigos estatales así lo reconocen como un delito del fuero común. ¿Dónde viene la importancia de la implementación de lo que está buscando este gobierno por venir, que el mismo presidente de la República reconoce que es una de las grandes deudas que tiene este sexenio? En el trabajo coordinado, en donde realmente se obligue a las entidades federativas, que son los estados de la República, a trabajar de forma coordinada y de la mano, realizando realmente trabajo de investigación y gabinete. Porque no sirve de nada que nosotros sigamos realizando detenciones y que esas detenciones no lleven a toda una estructura criminal de esos grupos que se dedican y que no forzosamente son miembros de la delincuencia organizada, pero sí utilizan las siglas de estas organizaciones criminales para sembrar el terror con la gente. Fue muy lamentable darnos cuenta, a lo mejor algunas personas lo pudieron ver, de un video de lo que sucede en el estado de Morelos, en donde un grupo de 3 jovencitos terminan ultimando de la vida a un policía de la Policía Bancaria Industrial. Esta situación me causa, no sorpresa, porque ya es algo que desafortunadamente se ve de forma cotidiana. La situación es que gracias a la denuncia de la madre de uno de ellos es que se pudo realizar la detención. Si no, imagínate qué es lo que hubiera sucedido, ¿no? Y en la misma columna menciono cómo hay ciertos personajes como el Bart, ¿no?, que se hizo famoso por intentar acabar con la vida de Ciro Gómez Leiva, ¿no?, que es un periodista reconocido con alcance nacional e internacional, en donde no lo pudo llevar a cabo por el hecho de que el vehículo se encontraba blindado. Pero ¿cuántas personas en este país tienen la posibilidad de contar con un vehículo blindado para la protección y seguridad personal? Pero la verdad es que es un porcentaje exageradamente mínimo, ¿no? Y desde ahí te das cuenta como él en la misma entrevista reconoce cuando menos haber realizado 20 homicidios. 20 homicidios que siguen impunes. Y que aunque él reconoce públicamente que por lo menos ha realizado 20 homicidios, esos homicidios no se están investigando, o si se están investigando, obviamente están investigando a las personas incorrectas. ¿Qué pasa aquí y por qué sí es necesario que tengamos una reforma judicial? Y yo le hago la pregunta a los compañeros, ¿no?, que son doctos en la materia.
¿Saben ustedes cuántas detenciones se han realizado en este sexenio de personas que violan la ley federal de explosivos y armas de fuego, que fueron detenidos con armas que son exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que cuando llegan ante el juzgado federal se les da la oportunidad de llevar su proceso en libertad, lo cual es, pues, por supuesto, una incongruencia, porque en el 99.9 de los casos que les han dado esa oportunidad, nunca han regresado a llevar su proceso en libertad. Y eso no me pueden decir que es un hecho normalizado. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos podido ver cómo, en teoría, si me explico, al ser considerado un delito grave, como lo dice el artículo 19 constitucional y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, y que todavía no se aplicaba este concepto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de que no se debería de aplicar la prisión preventiva oficiosa, que han sido puestos en libertad por esta situación y que lo hemos visto últimamente con varios líderes, ¿no? O que pertenecen a grupos criminales a nivel nacional, carteles de la droga, donde se supone que se encontraban detenidos por estar llevando un proceso por esta situación, porque estaban en violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego por haber sido detenidos con armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada de México. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que entender que esta problemática nos ha llevado a una situación real, como bien lo decía Paco, ¿no? Hay más de 17,000 armas que han ingresado, que ese tiene documentado, de los Estados Unidos a México y que fueron vendidas de forma legal en los Estados Unidos porque fueron ingresadas de forma ilegal al país. ¿Qué ha pasado con las 17,000 armas? ¿Cuál es el problema que tenemos cuando los grupos criminales tienen una capacidad de reacción y de armamento superior al de la policía? No así al de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas siguen teniendo esa ventaja. El problema es el uso legítimo de la fuerza. Entonces, creamos un sistema y copiamos un sistema que viene del extranjero, pero que acabamos de ver una situación. Un sistema norteamericano sirve a lo mejor para ciudadanos americanos, norteamericanos. ¿Qué acaba de pasar en la final de la Copa América? No saben cómo reacciona, ¿no?, el latino respecto a ciertas situaciones. ¿Por qué no hemos visto eso en México? ¿Por qué no lo hemos visto en países sudamericanos? Porque entendemos qué tiene, cómo se lleva a cabo la psique, la forma de pensar y las tradiciones del latinoamericano. Entonces, me parece que tenemos que adoptar sistemas incluso que sean prácticos en nuestro país y no seguir adoptando sistemas en donde se supone que la base fundamental y primordial es el policía que realiza las detenciones, pero que al no tener capacidades de investigación, pues entonces le dimos en la torre al sistema. ¿Por qué? Porque hicimos un sistema legaloide en donde siempre va a priorizarse la legalidad sobre la justicia. Lo hemos explicado desde que le quitamos, ¿no?, la posibilidad de tener un jurado popular en materia penal para que se convierta única y exclusivamente en la parte legal. Pues obviamente veremos que aquel que tenga mejores abogados, mejores recursos o la mayor cantidad de recursos económicos, pues será quien terminará obteniendo las mejores resoluciones a su favor. Ese es el reclamo y eso es lo que es necesario que lo podamos entender como sociedad. Y por cierto, hablando de, pues no impunidad como tal, pero sí de cosas extrañas, la salida de prisión antes de lo anunciado de Tomás Yarrington se viene, ya lo mencionaban ustedes, también la salida de Osiel Cárdenas, pues muchos ya se rascan la cabeza, querido Pepe Rebeles. Sí, lo dijo con mucha puntualidad el presidente de la República, cómo en Estados Unidos es posible, en el sistema de justicia que ahí se estila, que la gente que aporta dinero durante su juicio, llámese multa, llámese sanción, llámese reparación del daño, llámese como se llame, termina siendo beneficiada por la justicia. Y es el caso, ¿no? Cuando un testigo protegido o alguien que adopta una figura parecida y es un colaborador que está dispuesto a decir cosas, no importa si sean públicas o sean secretas, para beneficio
de la potencia, o sea, para los Estados Unidos, recibe esta benevolencia, vamos a decir, de las autoridades judiciales porque es como un mecanismo ya muy aceitado en los Estados Unidos, en donde se puede dar este, este tipo de transacciones, no, ¿cómo se dice? De toma y daca, ¿no? De cambalaches entre información sensible, entre aportación de dinero y entre delación de cómplices que ayuden a otras investigaciones que son las que interesan a la potencia. Todo eso junto permite que se disminuya sensiblemente las, las condenas y las sentencias que emiten los jueces. Esto ocurre con los narcotraficantes, no tiene por qué no ocurrir también con políticos que se vuelven corruptos y que tienen ese lado flaco, según el cual pueden ceder un poco en su manera de presentarse ante las autoridades y en los interrogatorios, en las negociaciones que se hacen por detrás de las mismas cortes, que se acuerdan porque se conversan, se negocian, se pactan estos acuerdos con los mismos presos antes de que se hagan públicos en la corte, ¿no? Entonces me parece que en el caso de Yarrington, particularmente y sobre todo porque ellos ya tienen experiencia en gobernadores mexicanos que han estado sometidos a estos juicios en los Estados Unidos, eh, pues les interesa tener más conocimiento de esta zona fronteriza que gobernaron, ¿no? En este caso, Tamaulipas. Me parece que le aplicaron beneficios como se los aplicaron al propio Ociel Cárdenas, a propósito de que va a salir ya libre ahora Ociel Cárdenas. Me acuerdo que cuando empezó a testificar en los Estados Unidos, cuanto antes dio su brazo a torcer para decir cómo estaba conformada la estructura del cártel del Golfo, cómo su propia parentela estaba participando en la dirección de este grupo delictivo, cómo era la operación los nexos en aquella época con otro grupo traficante que eran los Arellano, porque según dijo en su momento el zar antidrogas mexicano, así llamado zar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo que en la cárcel habían pactado los líderes del cártel del Golfo y de los Arellano, es decir, Benjamín Arellano y Ociel Cárdenas, para combatir al Chapo Guzmán. Con lo cual estaba pasando dos cosas. Una, reconociendo que seguían operando desde la cárcel, su negocio multimillonario, y que tenían la libertad de comunicarse en una cárcel de alta seguridad y planear lo que se hacía afuera de la cárcel. Y otra más grave, que en todo ese tiempo que estuvieron presos, Benjamín Arellano y José Cárdenas, nunca se les disminuyó su capital. Su dinero, su fortuna quedó intacta. Es decir, en México, y esto ha pasado con muchos otros capos, pasan personajes del tráfico de drogas que son enriquecidos de manera escandalosa, porque el negocio así es, produce muchísimo dinero, pero no les tocan ni con el pelo de un peso o de un dólar, ¿no? Los dejan totalmente ausentes de decomiso, ausentes de
incautación de bienes, propiedades y dinero que tienen seguramente en los bancos porque no lo esconden debajo del colchón, ¿no? Y entonces, repito, esto lo dijo José Luis Santiago Vasconcelos, y resulta que cuando salen de la cárcel y son extraditados, digo, salen con fines de extradición y se van a los Estados Unidos, logran pagar multas, pero multimillonarias, porque tienen el dinero que no les quitó México. Yo me acuerdo mucho de Osiel Cárdenas, justamente, que pagó, me parece que fueron 50 millones de dólares dentro de su proceso, ¿no? Y con eso logró que se le redujera. Está siendo un capo peligrosísimo, incluso acusado de asesino de agentes de la DEA y de otros organismos de inteligencia de Estados Unidos. Se le dieron solamente 25 años de prisión y ya está saliendo, ya está con un pie fuera de la cárcel en los Estados Unidos. Esto quiere decir que pudo negociar con dinero también su libertad. Yo pienso entonces que se siguió el mismo esquema en el caso de un exgobernador, en el caso de un político como Thomas Yarrington, como se aplica pues esta curiosa forma de ley o de impartición de justicia en los Estados Unidos, perdonándole mucho de lo que debería pagar a cambio de información sensible que van a utilizar los Estados Unidos en su momento para, como es su costumbre, para involucrarse en temas mexicanos, para tratar de orientar las actividades corruptas de los propios funcionarios políticos. Y bueno, entonces en ese sentido es como encajan las declaraciones que mencionábamos al principio del presidente López Obrador. Es decir, así es. Tú me das dinero, yo te beneficio, ¿no? Y creo que Yarrington consiguió eso, no sé mediante qué negociaciones, qué dio a cambio, pero tuvo que haber dado a cambio porque no lo hacen gratuitamente, nunca lo hacen gratuitamente. Hablando de políticos corruptos o presuntos, noticia de último minuto, mi querido Paco, mi querido Pepe, abogado César Gutiérrez Priego. Falta audiencia Fernando Yunes Márquez y ya lo declaran sustraído de la justicia. Fue citado a audiencia para hoy, acusado por delito electoral. Fernando Yunes Márquez, virtual diputado electo de Veracruz por el PAN, faltó a la audiencia inicial en su contra programada para hoy en los juzgados del Puerto por el delito electoral en agravio de la función pública electoral. En consecuencia, un juez de control determinó declararlo sustraído de la justicia. La audiencia inicial se llevaría a cabo en los juzgados de la colonia Ortiz Rubio, en el puerto de Veracruz. Sin embargo, el también exalcalde de Veracruz no justificó su inasistencia. Por ello, la jueza de control, Patricia Armas, dio por notificado al acusado y reservó los derechos para que la Fiscalía General del Estado actúe como estime pertinente. Este hecho se da cuando a la par el hermano de Fernando, Miguel Ángel Yunes Márquez, es considerado prófugo de la justicia y podría ser detenido mediante una orden de aprehensión bajo los cargos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Fernando Yunes Márquez fue denunciado por trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz cuando él todavía era alcalde de obligar a la plantilla del municipio a concentrarse en el búnker de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez para promover en horario laboral lo que entonces era su campaña por la alcaldía de Veracruz como abanderado del PAN. Bueno, pues ahí está, los Yunes en problemas. Y mire que cuando decimos los Yunes también hablamos de la posibilidad de una mafia. Mire, Miguel Ángel Yunes Linares, el de los relojotototes, el ex director del ISSSTE, el ex gobernador de Veracruz. Mi querido Paco, escucho tus comentarios sobre lo que va quedando en la mesa. Pues mira, Vicente, primero los Yunes, esto nada más ya es una muestra de cómo se desmorona una
mafia, dinastía política panista, ¿sí? Miguel Ángel, el viudo de la maestra Albaster Gordillo Morales. Ahora la familia anda huyendo, anda salto de mata prácticamente. Cuando Fernando se fue, decía que iba por cuestiones médicas, en realidad está huyendo. Toda la familia. El triunfo de Rocío Nale en Veracruz los ha puesto no solo contra la pared. Yo digo que prácticamente la dinastía mafia, ¿qué es eso? Una de las dinastías mafias del PAN se ha derrumbado y está a salto de mata. Ese por ese lado, Vicente. Por el otro, el caso de Tomás Yarrington, Pepe tiene razón. Mira, eso muestra cómo puedes negociar hasta el último, incluso ya preso, ya sentenciado, con el gobierno o las autoridades de Estados Unidos. Tomás Yarrington Rubalcaba se supone que va a estar en libertad condicionada por lo menos como entre 1 y 3 años. Pero ¿qué va a hacer en realidad? Va a servir como informante a Estados Unidos. ¿Qué les va a dar? Pepe tiene razón. Nadie sabe, pero tiene mucha información sobre el narcotráfico. Él en su momento fue acusado y sentenciado por aceptar sobornos del cártel del Golfo, sabe cómo opera el cártel del Golfo, sabe cómo operaban los Zetas, sabe quiénes en el gobierno panista, en el gobierno de Peña, estaban atrás del cártel del Golfo, de las células de los Zetas. Así que hoy nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí para información, pero es el mismo caso de Osiel Canas Guillén, ¿sí? Capo máximo, ese sí es un capo histórico máximo, que se supone que alcanza la libertad el próximo la última semana de agosto, pero él tiene una libertad anticipada. Él negoció abiertamente con Estados Unidos, incluso nadie sabe todavía en qué cárcel o en qué prisión de alta seguridad está Osiel Cárdenas Guillén por temor de Estados Unidos a que se maten. Así que yo menciono estos dos casos para que veamos, para que reflejemos el caso de García Luna, el señor de la muerte. Genaro García Luna está en estas condiciones, han estado mucho tiempo negociando, haciendo cosas, pero este es el trato que Estados Unidos le da a la gente que negocia con ellos. Y el caso todavía de Genaro García Luna es más grande, porque no solo negocia dinero, ya vimos que está involucrado en la negociación del dinero del gobierno, del gobierno federal mexicano, ya la tenemos clarísima, casi 750 millones de dólares, pero falta el dinero que Genaro García Luna y todo su clan, incluido Felipe Calderón Hinojosa como capo mayor, tienen o recibieron de grupos de crimen organizado, prácticamente de todos. Nadie sabe a dónde está el dinero, nadie sabe qué hizo con él. De las pocas personas que pueden hablar es Linda Cristina Pereira Gálvez, su esposa, y lo han tenido así. Así que debemos ver esos dos casos que atañen a México: Osiel Cárdenas Guillén, Tomás Yarrington Rubalcaba, Genaro García, Osiel Cárdenas Guillén, que recuerda además, fíjate, lo voy a mencionar porque es bien importante. Osiel Cárdenas Guillén fue el primer gran capo que advirtió que Ramón Martín Huerta iba a ser asesinado por Genaro García Luna. Y así pasó. Genaro García Luna era responsable de un helicóptero, del mantenimiento de un helicóptero en el que tenía que viajar Ramón Martín Huerta, que era el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada. Era responsable del mantenimiento, de la bitácora, de todo prácticamente. En aquel 21 de septiembre de 2005, cuando salieron de la Ciudad de México, iban a al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, que está pegado a Toluca, y de pronto se desplomó el helicóptero, murió Ramón Martín Huerta, murió el general Tomás Valencia Ángeles, pero horas antes de eso, Osiel Cárdenas Guillén ya lo sabía. Él se lo comunicó a agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, de la AFI era todavía, que trabajaban con García Luna. Les dijo: no va a llegar, lo van a matar, y terminaron matando. Así que la importancia de personajes como estos, muestra cómo actúa el gobierno de Estados Unidos. Imagínate en el caso de Genaro García Luna.
Osiel Cárdenas era un capo de capo, ciertamente, pero imagina con quién negoció. Tomás Yarrington, un gobernador que tenía mucha información. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública, 5 años titular de la Agencia Federal de Investigaciones, así que por eso debemos ver en estos dos casos todo lo que puede proceder. Osiel Cárdenas está bien protegido, Tomás Yarrington Rubalcaba está bien protegido, así que debemos ver en ese espejo o debemos ver en estas imágenes a la de Genaro García Luna, Vicente. ¿Cómo ves tú, mi querido César Gutiérrez Priego? Vaya que si hoy ha estado movidito el diálogo, noticias de último minuto, noticias en desarrollo y muchos temas que también se vienen marcando como todos los días desde la mañanera por las declaraciones del presidente. Mira, Vicente, no nos debe de sorprender que independientemente de que ya se haya girado una orden de aprehensión y que llegue a existir una ficha roja para la localización de este personaje, pues se le termine amparando, ¿no? Esa es la realidad que hemos vivido en los últimos años, porque pues tenemos un sistema jurídico que les da esa posibilidad, porque hablarán de que se le está prejuzgando sin haberle dado la oportunidad de ser escuchado. Entonces, esto nuevamente pues llega a poner la llaga, ¿no? O el dedo en el tema de la reforma judicial, que ahora convenientemente han estado tratando de atacarla por diferentes medios o formas, tratando de señalar que podría existir una sobrerepresentación, cuando ya existe, por supuesto, en el texto de la Constitución desde 1996, el hecho de que es por partido y no por coalición, y asimismo, desde el año 2018, 2019, 2021, 2024, pues existen los criterios del mismo tribunal en materia electoral del Poder Judicial. Pero lo importante es generar esa percepción en la gente y en ese grupo, ¿no? de votantes de ultraderecha que no quieren que se lleven a cabo los cambios. Hay un par de situaciones por aquí, como bien lo comentaban ya Paco y Pepe, donde los beneficios que puedes obtener en los Estados Unidos tienen que ver con la cooperación que tú llegues a realizar con el Departamento de Justicia, que es lo que a ellos les interesa, porque tiene que ver en la parte económica con estos pagos, ¿no? Por indemnizaciones que se llevan a cabo, y también así por la información que puedes dar, que esa información, por supuesto, que será utilizada en un futuro posiblemente cercano, ¿no? Y recordando que ambos personajes de los que estamos hablando, Osiel Cárdenas Guillén, conocido como el Matamigos, ¿no? Y que es el creador de este grupo de los Zetas como tal, porque él los utilizaba como un brazo armado para su protección y que le fueron fieles hasta el último día que él estuvo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en lo que en aquel entonces era Almoloya de Juárez y que ahora es el Altiplano. Y que posteriormente, cuando él ya fue extraditado a los Estados Unidos, se da este rompimiento entre los Zetas, se termina convirtiendo en un grupo criminal independiente al Cártel del Golfo. Pero por supuesto que ellos llegaron a una negociación, porque esta negociación se da porque si no, no hubiera podido existir las sentencias tan benévolas que se llevaron a cabo, ¿no? Es cierto lo que comentan los maestros, donde hubo en su momento reuniones, ¿no? Entre los Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén. Recordemos que incluso se da el caso de que matan al Pollo, ¿no? Familiar cercano del Chapo, adentro de Almoloya, ¿no? La primera vez que se vio vulnerada la seguridad como tal de un Centro Federal de Readaptación Social, donde se le disparó con un arma de fuego adentro, ¿no? Desde ahí ya sabíamos que había vulneración de todos estos protocolos de seguridad. Y a la última, donde el Chapo se les fuga, ¿no? Supuestamente por un túnel, que yo sigo pensando que realmente lo dejaron salir por la puerta de entrada, pero que sí hicieron un túnel y que se supone que de acuerdo a la infraestructura de Almoloya eso sería imposible porque tenían los sensores de movimiento para que no se hubiera podido llevar a cabo. Pero como en México todo llega a suceder y sucede de cierta forma en que no pasa nada y que todas esas personas que deberían de estar en la cárcel no lo están, pero que sí terminaron metiendo a la cárcel a todos los pobres guardias que no tenían ni siquiera conocimiento de qué es lo que sucedía, pues imagínate, todavía hay guardias que se encuentran presos y llevando procesos por la primera fuga del Chapo desde los tiempos de Vicente Fox y hay también
guardias, ¿no?, de estos centros federales de adaptación social, que siguen estando procesados por la segunda fuga del Chapo, cuando él ya incluso ya fue sentenciado y extraditado, pero que no pasó nada con los directores, ¿no? Un subdirector terminó siendo posteriormente líder del cártel del Pacífico, que lo conocemos como cártel de Sinaloa. Esa es la realidad de nuestro México, eso es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros vemos que dos personajes de alto perfil que reconocieron públicamente formar parte de grupos criminales, uno como un líder del cártel del Golfo y el otro como un gobernador que recibió dinero y que reciben esta clase de beneficios por el gobierno de los Estados Unidos, pues por supuesto es que hubo negociaciones, hubo intercambio de favores, hubo intercambio de información y por supuesto que hubo el pago, ¿no?, de una indemnización de carácter económico, que eso es lo que muchas veces después a los narcotraficantes les funciona, porque ellos terminan pagando estas indemnizaciones, pero el dinero que les quede ya es dinero que pueden utilizar normalmente. Entonces, por ahí muchas veces se les ha recomendado por parte de los abogados que les convendría más irse a Estados Unidos en el entendido de que tienen que negociar, ¿no? Y como bien lo dice Paco, lo que ha sucedido con García Luna no es por el hecho de que el juez sea muy benevolente, es por el hecho de que han estado tratando de llegar a una negociación y que esa negociación sea lo más benéfica que pudiese existir para García Luna, en el sentido de que pues él pensando, ¿no?, que a lo mejor en México podía ganar la oposición y podrían por ahí tirarle un gancho de ayuda, como no se llevó a cabo, pues por supuesto que está viendo, porque imagínate la información de gran calado que debe tener García Luna, porque él, bueno, pues estamos hablando desde finales de los 80s, principios de los 90s, que ya trabajaba en el CISEN. Posteriormente estuvo en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, posteriormente estuvo trabajando en todas estas cuestiones de seguridad, que por supuesto lo hacen tener muchísima información y que no la va a vender de forma barata, no la va a vender de forma sencilla. Y imagínate la información que tiene de políticos, empresarios, militares, incluso hasta expresidentes. Entonces creo que por eso está viendo la mejor forma para poder negociar de qué manera va a salir menos perjudicado y sin la necesidad de tener que regresar a México, que con todo respeto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, pues en México no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, o por lo menos públicamente no existe. Sabemos que se inició una carpeta de investigación, pero esa carpeta de investigación pues tampoco ha servido de nada, porque todos los bienes de las personas involucradas que la UIF había solicitado en su momento, pues se dejaron libres estas cuentas, ¿no? Se quitaron los aseguramientos precautorios por parte de la UIF, porque la misma Fiscalía General de la República no siguió adelante con las carpetas de investigación. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero coincido en ese punto de vista. Hubo negociaciones y negociaciones de gran calado. Querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te lea, que te busque, que te apoye? Claro que sí, Vicente. Mira, yo manejo mi cuenta de X, anteriormente Twitter, de forma personal, es @CésarGutiPri. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, los invito a leerla. Creo que se les va a hacer muy interesante el tema. Pongo también un tema que creo que es importante, que se ha platicado poco y que tendría que ver que si la reforma judicial, que ya sabemos que se llevará a cabo, por más que intenten por medio de argucias legales tratar de que no se consiga, ¿qué pasaría con los juzgados militares? Me parece que ahí también tendría que haber una reforma a lo que son el tribunal militar y a los juzgados militares. Me parece que es importante. Y por supuesto, videocolumna que hago para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y todos los martes en esta mesa que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, mi querido abogado, mi querido Paco. También invitemos a la audiencia a buscar tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan buscando también en redes sociales. Vicente, yo primero te agradezco, luego un abrazote para el licenciado Gutiérrez Priego, otro para Pepe, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Gracias, saludos a los dos, a Pepe y al licenciado Gutiérrez Priego. Gracias, Paco. Pepe, yo sé que sigues sin meterte a las redes sociales y no te juzgo, al contrario, te aplaudo, mi querido Pepe, porque ahí anda la perra brava. Pero sigo mencionando tu más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y agradecidos como siempre, maestro, por tu presencia en esta mesa de seguridad nacional, Pepe. Muchísimas gracias a ti, Vicente, y por supuesto la gran compañía del Paco y del abogado César Gutiérrez Priego.
Por lo pronto, estamos al pendiente, Pepe. Gracias, Paco. Gracias, querido César. Que pasen excelente tarde. Vamos a parte de lo que dijo la doctora.